Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Estamos en la impactante Perashat Shofetim, donde entre otros temas se aborda la situación de una pregunta legal, una de las preguntas difíciles a nivel de la halajá, que surge y que requiere, digamos, una experiencia académica especial y por lo tanto requiere llevar la pregunta a Hashofet Asher Ihye Bayamim Ahem, el juez que estará ocupando ese lugar preponderante en ese momento. Rashi, citando la Gemara de Rosh Hashanah, comenta sobre este pasuk. Incluso, dice Rashi, si no es como los jueces que le precedieron, debes obedecerlo. Solo tienes el juez de tu tiempo. El Eja, Shofet Shel, el Abismano. La Torah de aquí, como lo entiende la Gemara, enfatiza la necesidad de consultar con los eruditos de la época, incluso si su estatura palidece en comparación con la de los sabios anteriores, porque solo tienes al juez de tu tiempo. Alguien podría considerar preferible dejar sin respuesta sus difíciles preguntas que buscar el consejo de los principales eruditos de la generación a quienes la persona considera de segunda categoría. La Torá instruye que uno debe buscar el consejo de los sabios de la generación sin importar cómo se comparen con los eruditos de antaño. El autor de Aholei Shem, una obra muy bonita, porque habla precisamente de aquel escenario donde el estudio de la sabiduría, de la existencia del Todopoderoso, marca uno de los ancestros de Noah, llamado su hijo Shem. Señala que esta ley se aplicaría incluso si hipotéticamente uno tuviera la posibilidad de buscar el consejo de sabios de generaciones anteriores. ¿De dónde extrae este comentario el Rav Pérez, autor de Aholei Shem? Extrae pruebas de la famosa historia que compartimos alguna vez seguramente de Masejet Ta'anit, de Joni Ameagel, que Joni durmió durante 70 años y al despertar fue a su yeshiva y escuchó a los eruditos recordar la brillantez de Joni. Los eruditos de ese momento hablaban de lo brillante que era él. Hablaron con nostalgia de la época, muchas décadas antes, en las que Joni resolvería incluso las cuestiones más difíciles que surgieran. Joni, al escuchar, se identificó a sí mismo, pero la gente de la yeshiva no creía que él fuera realmente Joni. El autor señala que Joni no trató de convencer a los eruditos de su identidad, compartiendo con ellos ideas brillantes sobre la Torá y respondiendo a preguntas como lo había hecho 70 años antes. Evidentemente, Joni percibió que las intuiciones a las que llegó 70 años antes no serían aceptadas en ese momento. Cada generación requiere la guía y la enseñanza de sus eruditos, y así el método que Joni utilizó con éxito en la yeshiva 70 años antes no habría funcionado cuando regresó a su misma yeshiva. Esto demuestra que incluso si uno pudiera acceder de alguna manera a la guía y a la instrucción de eruditos sobresalientes de la generación anterior, debería en cambio llevar su pregunta a los sabios de su tiempo, porque los eruditos de cada generación son los más adecuados para abordar las preguntas de esa generación. Rav Pérez agrega que este concepto es relevante no solo para la cuestión de la toma de decisiones halajicas, sino para la vida religiosa en general. Algunas personas pueden decidir no molestarse en buscar la excelencia espiritual, pensando que las condiciones de la vida moderna simplemente no le permiten. Al igual que la persona prevista por la Gemara, que prefiere vivir en la incertidumbre en lugar de llevar sus preguntas a los eruditos, llamemos, deficientes de su época, la gente podría caer en la desesperación en lugar de trabajar
para lograr lo máximo que puedan sus condiciones actuales, que no lo hacen. Permitir la excelencia alcanzada por sus predecesores. Pero así como debemos consultar con los mejores eruditos disponibles, incluso si sus estándares no alcanzan a lo de los sabios anteriores, de manera similar, debemos esforzarnos por alcanzar los niveles más altos que podamos, incluso si sentimos que no podemos alcanzar el tipo de niveles que podrían alcanzarse en circunstancias más ideales. Nuestro objetivo, en síntesis, debe ser maximizar nuestro potencial y hacer lo mejor que podamos en nuestras condiciones actuales, por imperfectas y menos que ideales que puedan ser, o menos ideales que puedan ser esas condiciones. Por lo tanto, un aprendizaje para nuestros días, saber no solamente a quién consultar, sino remitir la pregunta al Shofet Asher Yeh Bayamim Ahem. Quiere decir a la personalidad que esté en esa época. ¿Por qué? Porque es la autoridad a la cual nos debemos verdaderamente. Que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos.